¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en una idea que puede que cambie la forma en que vemos todo. La idea es que la historia no es solo un montón de fechas y eventos, sino más bien un caso legal, una disputa masiva por la jurisdicción de la Tierra. Vamos a analizar dos sistemas de gobierno que están en constante choque y a descubrir por qué esta perspectiva legal es un cambio de juego total. Para arrancar, pensemos en esta pregunta que es el eje de todo. ¿Y si la historia, como nos la contaron, no es del todo así? ¿Qué tal si en lugar de ser una secuencia de hechos al azar, es en realidad un gigantesco caso judicial por la soberanía del planeta? Solo plantear esto ya transforma todo, ¿no? Pasamos de una simple crónica de eventos a una increíble disputa legal. Ok, para entender bien este conflicto, es necesario que nos vayamos al principio de todo, al diseño original. Hay que imaginárselo como el marco de gobierno fundamental, la constitución sobre la cual todo lo demás debería haberse construido. Y el concepto central de este diseño tiene un nombre: Arqué. Y ojo, esto es súper importante. No hay que verlo como algo religioso, sino como un concepto puramente legal. El Arqué vendría a ser como la constitución original, el plano maestro y la fuente de toda ley legítima que se estableció desde el más absoluto principio. Miren este contraste, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La visión tradicional religiosa nos pinta el Edén como un lugar de retiro espiritual, pero el modelo Arché dice, no, para nada. Era una embajada del gobierno celestial, un centro de operaciones. Aquí el ser humano no era un simple adorador pasivo, era un magistrado y un legislador. Y la ley no era un código de reglas externas, sino una sustancia viva, interna. Dentro de este diseño original, la humanidad tenía un mandato muy claro, con dos funciones gubernamentales. La primera, Abad, era la función administrativa, desarrollar cultura, gestionar recursos, construir. Y la segunda, Shamar, era la función legal y de seguridad, proteger la integridad de esa constitución, de ese arqué, o sea, ser los guardianes de la ley. Y aquí es donde la trama da un giro total. La famosa caída deja de ser un simple error moral y se convierte, desde esta perspectiva, en algo muchísimo más grave, un golpe de Estado interno. Fue una traición en toda regla que usurpó la autoridad directamente desde la fuente de la ley. La consecuencia inmediata y devastadora de este golpe fue la pérdida de lo que se conoce como capacidad procesal. Para que nos entendamos, es como perder la licencia para operar, la autoridad legal para actuar. Al desconectarse de la fuente de vida, llamada aquí Zoé, la humanidad perdió su legitimidad para gobernar. Y claro, en la política y en la vida, un vacío de poder nunca queda vacío por mucho tiempo. Y precisamente, esa cesión de jurisdicción nos lleva de cabeza al sistema antagonista, Babilonia. El nacimiento del control externo como una consecuencia directa de haber perdido el gobierno interno. La arquitectura de este sistema de control es fascinante y terrible a la vez. Se basa en tres pilares. Primero, el arquitecto, Nimrod, una figura de poder tiránico que diseña el primer estado centralizado. Segundo, el método, la idea de hacerse un nombre, que significa crear una identidad colectiva falsa para anular el diseño individual de cada persona. Y tercero, su combustible, su moneda, la coerción, un sistema que opera a base de miedo y vergüenza. Esta tabla lo resume de una forma brutal. Por un lado, el sistema de Babilonia. La ley viene de afuera, impuesta por el Estado. Su objetivo es el control de masas, y la identidad del individuo es la de un ladrillo estandarizado. Ahora, del otro lado, el sistema del arqué. La ley es interna, escrita en el corazón. Su objetivo es la libertad gloriosa, pero a través del gobierno interno. Y la identidad es la de un hijo, con un diseño único, con su propia jurisdicción. Vamos a detenernos en esta diferencia de identidad porque es absolutamente clave. Se resume en una metáfora muy potente que vamos a explorar: el ladrillo contra la piedra. Es básicamente la historia de dos identidades totalmente opuestas. Pensemos en el ladrillo. ¿Cómo es? Es un producto estandarizado, ¿verdad? Todos iguales, todos perfectos para encajar en un muro. Son uniformes, reemplazables, y su función es servir a una estructura más grande. Bueno, esa es exactamente la idea del individuo en la máquina del Estado babilónico, una pieza más. Y ahora pensemos en la piedra. Todo lo contrario. Cada piedra es única, con su propia forma, su propia textura, su propio peso. Es un diseño irrepetible. Esta es la visión del arqué. El individuo como una piedra, un diseño jurisdiccional único, con un propósito que viene directamente de la fuente original. No es una pieza de fábrica, es una creación singular. Muy bien, ya tenemos el problema de Babilonia bien planteado. Así que la historia, lógicamente, tiene que introducir una solución. Y aquí es donde entra en escena una intervención legal diseñada para restaurar los fundamentos y cambiar las reglas del juego por completo.
Este es el punto de inflexión de toda esta narrativa. La obra de Cristo se presenta aquí no como un evento religioso, sino como una intervención jurisdiccional masiva. Imagínense un acto judicial de la más alta instancia, cuyo propósito fue liquidar la deuda de la humanidad, y sobre todo anular legalmente todos los decretos que el sistema de Babilonia usaba para mantener su control y esclavitud. Y el resultado de esa intervención es, bueno, el gráfico habla por sí solo, es un antes y un después radical. Se restaura la capacidad procesal. O sea, antes la autoridad legal para autogobernarse estaba por los suelos. Después, ¡boom!, se recupera por completo. Se devuelve la legitimidad para que cada uno pueda gobernarse. Ahora con esa capacidad legal de vuelta, se necesita un cuerpo que la pueda ejercer. Y ese cuerpo es la Eclesia. Y es vital de verdad entender que esto no habla de un edificio religioso, habla de un cuerpo de gobierno. Una asamblea legislativa de magistrados, de ciudadanos con autoridad, cuya tarea es ejecutar los decretos del diseño original aquí en la tierra. Todo esto nos trae a la parte práctica, a la clave para una verdadera emancipación. ¿Cómo se aplica esta capacidad restaurada en el día a día? Y la respuesta está en el poder del autogobierno. El principio que sostiene todo esto es la ley de causalidad espiritual, que es muy simple. Lo interno es siempre la causa de lo externo. Dicho de otro modo, la realidad exterior que experimentamos no es más que un reflejo directo del orden o del desorden que hay en nuestro interior. Entonces, ¿cómo se ejerce ese autogobierno en la práctica? Se puede resumir en 5 acciones. Primero, la mayordomía de la conciencia, es decir, proteger la mente como si fuera el tribunal principal donde se oye la instrucción. Segundo, reconocer los derechos originales, entender que la vida, la libertad, no son permisos que da un sistema, son inherentes. Tercero, el principio de la semilla. Educarse en el diseño original es la herramienta más poderosa para desmantelar la tiranía. Cuarto, una migración del corazón. Cambiar la mentalidad, pasarla a ser un huérfano funcional del sistema a un heredero con autoridad procesal. Y, finalmente, la sustitución de estructuras. Poco a poco, ir cambiando la dependencia del sistema de afuera por soluciones basadas en el diseño de adentro. Y esta frase, que está basada en Proverbios, resume la idea de una forma magistral. La jurisdicción sobre el propio espíritu es superior a la conquista militar de un territorio. El verdadero poder, el que realmente importa, reside en el autogobierno. Y así llegamos al final, con una última reflexión. Si de verdad lo interno es la causa de lo externo, entonces la pregunta es inevitable, y es para cada uno. ¿Quién o qué está gobernando realmente el propio territorio? Porque en la respuesta a esa pregunta se define literalmente todo lo demás.